Saúl fue un ejemplo notable de las circunstancias terribles y tristes en las que un hombre se encuentra cuando es dejado por Dios. Febrero de 1733. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Primera observación: la angustia en la que Saúl se encuentra. Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado. Saúl ahora estaba en la condición más terrible. Antes solía estar en gran horror, pero en lo que está ahora no era común. Se nos dice en el 5º verso que cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y todas sus acciones, tanto antes como después del discurso de Samuel con él, cuando Samuel le dijo que el Señor entregaría a Israel y a él en manos de los filisteos, y mañana él y sus hijos estarían con él, y que mañana Dios entregaría al ejército de Israel en mano de los filisteos, entonces, como se nos dice en el verso 20, Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas. Segunda observación: la causa de esta angustia en la que Saúl se encontraba, a saber, que Dios se había apartado de él. Tercera observación: ¿por qué fue que Saúl ahora halló que Dios se había apartado de él? A saber, que Dios no le respondía más, ni por profetas ni por sueños. Se nos dice en el verso 5 y 6 que cuando Saúl vino primero contra el ejército de los filisteos y tuvo miedo, él consultó al Señor, y el Señor no le respondió ni por Urim ni por profetas. Cuarta observación: expone la necesidad especial que tenía en este momento en el que los filisteos le hicieron guerra. Esta era la cosa que hizo que estuviera en tal angustia extraordinaria, y en este momento estaba aprensivo de su muerte inminente, pues cuando vio al ejército de los filisteos que venía contra él, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Quinta observación: una acción extraña e irracional de Saúl que estas circunstancias suyas tristes dieron ocasión, a saber, el que Samuel apareciera por la bruja de Endor. Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces le dice de su angustia y le dice: por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Era un acto muy malvado en él consultar a una bruja e ir a ella por ayuda en tal caso, y su maldad fue aún más agravada y más extraña, porque era como él temía, en la inminencia de muerte, y era una acción muy necia e irrazonable pensar en tener alguna ayuda de Samuel, cuando no pudo tener ninguna de Dios, cuyo profeta era Samuel, como le dice en el verso siguiente: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Los horrores y angustias en las que se encuentra Saúl, y el haber sido dejado por Dios, hace que actúe muy salvajemente y como un hombre loco. Doctrina: Saúl fue un ejemplo notable de las circunstancias terribles y tristes en las que un hombre se encuentra cuando es dejado por Dios. 3 proposiciones. Primera proposición: hubo un tiempo en que Saúl tuvo una conciencia de la presencia de Dios con él. Los hombres naturales no tienen la presencia de Dios con ellos en la misma manera que los piadosos. No tienen la presencia graciosa de Dios, pero aún así, en un sentido,
puede estar con ellos. Hubo un tiempo en que Saúl tenía la presencia de Dios con él. O si no, ¿cómo podría decirse que Dios se apartó de él? No puede decirse que Dios se apartó de él si nunca estuvo con él. Hubo un tiempo en que Dios estaba con Saúl en los siguientes respectos. Primero, Dios estaba con él por una bendición visible externa y por sonrisas de su providencia sobre él. Dios lo honró en gran manera a la vista de todo Israel, al elegirlo en una manera muy inmediata para ser rey sobre su pueblo Israel. Saúl fue designado por Dios como rey por una revelación inmediata del cielo. 1 Samuel 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y conforme a esta palabra del Señor, cuando todas las tribus de Israel vinieron delante del Señor en Mizpa, la tribu de Benjamín fue tomada, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Esto fue una gran honra que Dios exaltara así a Saúl al trono, especialmente cuando es considerado que él era una persona de un rango bajo anteriormente. La bajeza de su familia era observada por ocasión de él estar entre los profetas. 1 Samuel 10, 11 y 12. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Dios mismo habló de esto como una gran honra que le dio a Saúl. Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Verso 17. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y David habla de él como muy honorable por cuenta de esto, que él era el ungido del Señor. 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Verso 10. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y también el capítulo 26, verso 9. Y Samuel el profeta de Dios le dio gran honra a Saúl por cuenta de esto. Y esto era una cosa en la que Dios le sonreía a Saúl, que Samuel su profeta era su amigo, y solía mantener una amistad con él. Era una señal de la presencia de Dios con él, como cuando Dios lo dejó, Samuel también lo dejó, y no vino más a ver a Saúl hasta el día de su muerte, como se nos dice en el capítulo 15:35. Ahora, otra instancia en la que Dios le sonreía a Saúl era que él sería consultado por Saúl, y solía responder por profetas y por Urim, como es implicado por ser dicho en el texto y contexto, que cuando Dios se apartó de él no le respondía más de estas maneras. Así Dios, cuando Saúl fue a consultar al vidente, a respecto de asnas de su padre, él le dijo que fueron halladas, y le dijo que Dios fue consultado por él cuanto a algunas cosas futuras. Las sonrisas de Dios atendieron por un tiempo el gobierno y administraciones de Saúl. Dios ejercía un cuidado misericordioso de su providencia hacia él. Aquellos que eran sus amigos eran sonreídos, y aquellos que eran sus enemigos los desaprobaban. Así se dice de Dios haber tocado los corazones de sus acompañantes, capítulo 10, 26. Y aquellos que lo despreciaban y no le trajeron presente, son llamados hijos de Belial por cuenta de eso, verso 27. Dios bendijo sus brazos, y lo hizo victorioso sobre sus enemigos, y lo hizo un instrumento de salvar a su pueblo Israel de las manos de aquellos opresores,
como dice en Samuel 9:26, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y en consecuencia se nos dice en 1 Samuel 14:47, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Segundo, Dios estaba con Saúl por considerables influencias comunes y dones de su espíritu. Él tenía la gracia de restricción de Dios. Él parece haber sido en algunas cosas muy concienzudo y tener un gran respeto a su deber. Así, cuando Saúl había adjurado al pueblo que no probasen ninguna comida antes de caer la noche, y cuando hubo percibido que alguien había transgredido y jurado que ciertamente moriría quienquiera que fuera, aunque fuera su propio Jonathan, él muestra un gran respeto a su juramento. Ora a Dios para que le dé suerte perfecta. Y cuando la suerte cayó sobre su hijo Jonathan, él se adhirió firmemente a su juramento, y dice, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Y él daría muerte a su propio hijo si el pueblo no lo hubiera rescatado, aunque más tarde él no mostrara sino poca consideración a su juramento. 1 Samuel 14. Hubo un tiempo en que Saúl era una persona religiosa. No solo tenía un respeto concienzudo a su deber, pero parece tener un celo contra el pecado en los demás, y de que ellos hicieran sus deberes. Así, él destruyó celosamente aquellos que tenían un espíritu familiar de la tierra como le fue mandado a hacer en la ley de Moisés. Y así también fue cuidadoso en evitar el pecado en su ejército, cuando su pueblo, en la furia del hambre, comieron carne con la sangre. 1 Samuel 33-35. Así, en esto Saúl parece comportarse como una persona muy religiosa, para que ningún hombre fuese ejecutado. Y hubo un tiempo en que Saúl parecía manifestar una disposición virtuosa considerable, por mucho que mostrara una disposición vil. Así, él manifiesta mucho una humildad moral, por muy orgulloso que se comportara después. Así en el capítulo 9, 20 y 21, cuando Samuel le dijo a él, ¿para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Y Dios habla de él ser pequeño a su propia vista. Capítulo 15, 16. Así, él parece comportarse como un hombre de espíritu prudente bueno, como tenemos relatado en el capítulo 10, 27, cuando primero fue declarado públicamente ser el hombre que Dios había elegido por rey. Se nos dice que los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y lo despreciaron y no le trajeron presente, y que Saúl mantuvo su paz y no salió en cólera por la afrenta, sino que dócilmente la soportó, mantuvo su paz. Qué diferente comportamiento era este del que era hacia Ahimelech y los sacerdotes y la ciudad de Nob, más tarde visto en él. Los sacerdotes y toda la ciudad entera de Nob, hombres, mujeres e hijos y los de pecho, y bueyes y asnos y ovejas a filo de espada. Solo porque Ahimelech entretuvo a David inocentemente, cuando pensaba que estaba con el rey. Tercero, hubo un tiempo en que Dios estaba con Saúl por dones y asistencias extraordinarias de su espíritu. Saúl fue honrado con un espíritu profético, como tenemos relatado en el capítulo 10, y el espíritu del Señor vino sobre él, e hizo de él un tipo de persona diferente. Fue extraordinariamente mudado y preparado para el gobierno por la influencia del Espíritu de Dios. Capítulo 16. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y verso 9.
Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Así leemos que tras la ocasión de Saúl oír del mensaje reprensor de Naas, el amonita, a los hombres de Jabes de Galaad, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl cuando oyó estas noticias. Capítulo 11:6. Así, hubo un tiempo en que Saúl tenía la presencia de Dios con él. Segunda proposición. Saúl, después de que fuera dejado por Dios, Dios se apartó de él. Cesó de estar más tiempo con él en los respectos anteriormente mencionados. Esto no había sucedido en ningún grado notable hasta que hubo desobedecido el mandamiento de Dios, en no destruir totalmente a Amalec, cuando Samuel lo abandonó y no vino más a verlo hasta el día de su muerte. Samuel lo abandonó porque Dios lo había abandonado. Saúl había sido culpable de un gran pecado antes al ofrecer sacrificio contrario al mandamiento expreso de Dios por Samuel. Y Samuel, tras esa ocasión, le intimó a él que su reino no continuaría, sino que se lo daría a otro. Primera de Samuel 13:14. Pero aún así, Dios no lo abandonó totalmente hasta que escatimó a Agag y lo mejor de las ovejas y bueyes vivos, cuando Samuel lo envió a destruir a Amalec. Después de eso leemos que Dios quitó su espíritu de Saúl. Capítulo 16, verso 14. Lo abandonó completamente y quitó su cuidado y sonrisas y bendición de sus asuntos y las influencias de su espíritu. Tercero, después que Dios lo abandonara, hubo una maldición notable que lo acompañaba de ahí en adelante, y se volvió muy miserable, y esto aparece en las siguientes cosas. Primero, cuando Dios se apartó de él, fue privado de tranquilidad y era seguido con una oscuridad y horrores judiciales mentales. Cuando el Espíritu de Dios se hubo apartado de él, un espíritu malo del Señor lo atormentaba. Los terrores que él tenía no eran por las luchas y convicciones del Espíritu de Dios, eran más del mismo tipo que los terrores de los condenados. Hay terrores que los hombres malvados a veces tienen que no son señales de la influencia del Espíritu de Dios sobre ellos, sino de lo contrario. Surgen porque el Espíritu de Dios los ha dejado. Existen pensamientos tenebrosos, desalentadores, desesperantes, que tienden más bien a la blasfemia y a que las personas se entreguen a la maldad, que a luchar por la salvación en el camino de deberes designados. Los terrores de Saúl con los que era atormentado no operaban por reforma o un mayor cuidado para dedicarse al deber, sino que al mismo tiempo se abandonó a sí mismo a la maldad. Existen algunos horrores que son judiciales, son enviados en juicio, son los efectos de la ira de Dios y los anticipos de los horrores de la condenación. Tales fueron los que Judas tenía, y tales parecen haber sido los de Saúl. No provenían del Espíritu de Dios, sino del diablo. Un espíritu malo lo atormentaba. Dios lo dejó y lo entregó, en una medida considerable, en las manos de Satanás para abofetearlo y atormentarlo. Segundo, una maldición acompañaba sus gozos externos, que no era permitido gozar de ningún confort en ellos. No sólo se deparó con gran horror judicial espiritual, sino que tuvo muchísimas vejaciones. Aquella maldición se cumplió sobre él, Deuteronomio 28:20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Particularmente Dios quitó el reino de él y de su familia, y se lo dio a su prójimo,
y esto le fue dicho por el profeta Samuel de antemano. Y cuando los filisteos vinieron contra Saúl, Dios le negó valentía y asistencia, y Dios lo entregó a él y a su ejército en las manos de los filisteos. Pero quisiera hablar de las circunstancias de su muerte, debajo de un encabezado distinto. Segundo, no le fue permitido tener confort de sus gozos externos, sino que les acompañaban vejación. Esa maldición fue cumplida sobre él, Deuteronomio 28:20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Aunque fuera rey y era exaltado en honra por encima de toda la nación, sin embargo, no le fue permitido gozar confort en ello. Su corona no le hacía ningún bien. Era más miserable con toda su honra y riqueza, más miserable sobre el trono. Bien podemos suponer que de la mayor parte de sus súbditos, y más miserable que cuando era una persona privada habitando en la casa de su padre Cis. Los miedos atormentadores y celos que tenía lo privaban del confort de su vida, con celos de David. Los cánticos de las mujeres, atribuyendo a Saúl solo 1000 y a David 10.000, lo atormentaba. Y se nos dice que Saúl miraba a David desde ese día en adelante. Primera de Samuel 18, 8 y 9. Casi cada cosa que pasaba añadía a sus celos e inquietud. Cuando veía a David comportándose con sabiduría, eso lo atormentaba. Y cuando veía que el Señor estaba con él, y que Mical lo amaba, eso aumentaba sus celos. Capítulo 18, 28 y 29. Él no temía a David, pero estaba celoso de todo el mundo que estaba a su alrededor. Estaba celoso de sus propios hijos, de Mical, estaba celoso de Jonathan, de modo que lo habría matado. Estaba celoso de los sacerdotes, que ocasionó su asesinato bárbaro de ellos. Estaba celoso de sus siervos y ministros. Primera de Samuel 22, 7 y 8. De manera que no tenía consuelo de su vida. Era miserable en medio de prosperidad. Era más miserable que muchos pobres mendigos. Tercero, cuando Dios lo abandonó, fue abandonado a la maldad. Antes, como hemos observado, parece haber sido favorecido con mucha de la gracia de restricción. Era una persona religiosa, era en algunas cosas muy concienzudo y ejercía muchas virtudes morales y de una manera señalada. Pero ahora está entregado a la maldad más vil. Parece ocuparse enteramente en obrar maldad desde el momento en que Dios lo abandonó hasta el día de su muerte. A respecto de ser entregado a obrar maldad, las siguientes cosas son observables. Primero, parece haber roto todas las restricciones, y ninguna maldad parece serle mala. Pasó su día en planes y actos asesinos, y particularmente en empeñarse en asesinar a David. Toda forma de esfuerzos y artimañas usó para quitarle la vida a David, que sabía que era inocente. No era sólo por una pasión repentina, sino que lo hizo el plan y asunto establecido de su vida, e involucró a muchos otros para estar con él en eso, como cómplices de su asesinato. 2 veces le lanzó una jabalina para matarlo, buscaba matarlo por las manos de los filisteos, y habló a su hijo y a todos sus siervos para que lo matasen. Esto fue agravado por la inocencia y excelencia de la persona que buscaba asesinar. Más bien, él merecía ser en gran manera recompensado y promovido por él, que había realizado una gran liberación para Saúl e Israel al matar a Goliat de Gat, como Jonathan le dice, capítulo 19, 4 y 5. Y fue agravado no solo por ser una persona inocente, sino una persona de mucha virtud y piedad, como Saúl mismo observó en 1 Samuel 18:5.
Él buscaba la vida de David, aunque fuera su yerno. La relación no le restringía. Él le dio a su hija, esperando que le fuera una trampa, y de este modo quitarle su vida. Él buscaba matarlo aunque supiese que Dios estaba con él, como es dicho en el capítulo 18, verso 28. Y Saúl vio y sabía que Dios estaba con él. De modo que el buscar la vida de David no era otra cosa sino una lucha deliberada destinada contra Dios. Tan ingrato era él que buscó asesinar a David después que David le había mostrado gran bondad y escatimó su vida cuando Dios le dio una oportunidad de matarlo, y podía hacerlo con la mayor facilidad. Y Saúl mismo lo reconoció como un acto de gran bondad en David, y habla de eso con admiración. Capítulo 24, verso 17. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Primera de Samuel 24, 18-19. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y sin embargo, Saúl fue entregado de tal manera a una maldad y a un espíritu sangriento y cruel e ingrato que buscaba matarlo. Sin embargo, Saúl mismo reconoce que él era una persona inocente, más inocente que él, y le dice esto en el capítulo 24, verso 17. Más justo eres tú que yo. Sin embargo, estaba tan entregado a la maldad que todavía lo buscaba para matarlo. De nuevo, Saúl buscaba matar a su propio hijo Jonatán. Le lanzó una jabalina para matarlo solo porque intercedió por David. Capítulo 20, verso 33. Estaba tan entregado que la relación cercana y natural en la que permanecía no lo restringió, aunque no tuviera una justa provocación. Toda la provocación fue el hablar una palabra por el inocente David. De nuevo, otra maldad horrible de la cual fue culpable fue su asesinato cruel de un gran número de sacerdotes que cayeron en un día 85 varones que vestían efod de lino. Y no solo eso, sino Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas a filo de espada. Y todo esto porque Ahimelech inocentemente entretuvo a David sin saber de nada, ni grande ni pequeña de alguna diferencia entre Saúl y David, y pensaba que David estaba con el rey, y lo entretuvo por deber al rey. Y el fundamento de todo era que estaba celoso de que David tuviera el reino. Toda la razón que da por la que los sacerdotes deberían ser inmolados es que Ahimelech sabía cuándo David huyó y no se lo quería mostrar a él, como dice en el capítulo 22, verso 17. Pues, sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Él no quería escuchar nada de lo que Ahimelech podía decir por sí mismo, y tan lejos estaba transportado Saúl con rabia y crueldad irrazonable, que aunque habría sido de lo más bárbaro y cruel, aún todos los sacerdotes en la ciudad debían morir. Sí, y todos los habitantes, no solo hombres y mujeres, sino niños de pecho, y no solo eso, sino bueyes, asnos y ovejas. Nada debía ser dejado respirar. Estaba tan entregado a la maldad por Dios, que otra cosa muestra cómo fue entregado a la maldad cuando Dios lo abandonó. Es que no tenía ninguna consideración a juramentos solemnes. Él le juró a Jonatán que él no lo mataría. 1 Samuel 19:6. Y Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y sin embargo, tenemos un relato en el verso 9 y 10 del mismo capítulo, solo 2 versos después, que Saúl le lanza una jabalina a David para herirlo a la pared. Otros actos terribles de maldad podían ser mencionados, pero tendré ocasión de mencionarlos bajo otros particulares.
Segundo, reprobaciones de palabra o providencia no tenían efecto sobre él. Dios reprobó muy fuertemente por Samuel una y otra vez antes que Samuel lo dejara. Samuel le dijo cómo él le había provocado a Dios en gran manera, y de un castigo que se había ganado, que Dios le quitaría el reino de él, pero esto no tuvo efecto sobre él. Su maldad en buscar matar a David fue reprobada por Ahimelech, el sacerdote, capítulo 20, verso 14, y tan monstruosa fue su impiedad, que su propio hijo no podía sino suplicar con su padre sobre eso e implorarle a dejarlo, lo cual al principio parecía afectarle, pero no lo llevó a reformarlo. Tuvo muchas reprobaciones de lo más visibles y extraordinarias, pero nada tenía efecto, porque particularmente el que Dios tan maravillosamente preservara la vida de David y lo librara de la mano de Saúl, eso fue una reprobación a Saúl por buscar su vida, pero sin embargo, él continúa. Dios ordenándolo, de manera que su propio hijo Jonatán, que era el hijo más íntimo de Saúl, y habría sido el heredero apropiado a su corona, el que amara tanto a David y consentiese que él tuviera la corona. Y Dios entregando Saúl en la mano de David, de manera que fácilmente podría haberlo matado, y toda la serie de providencias relacionadas con ese asunto eran reprobaciones visibles de providencia por su maldad, pero todo era ineficaz. Tan endurecido estaba su corazón y estaba tan entregado al pecado que todos los medios para recuperarlo eran en vano. Sí, estaba tan entregado que al mismo tiempo que sintió severas punzadas de su propia conciencia por sus pecados, aún así continuaba en maldad. Estaba debajo de juicios extraordinarios por pecados pasados, pero quería continuar cometiendo pecados nuevos. Así, cuando estaba debajo de juicios tan severos por no obedecer la voz de Dios de destruir a Amalec, ¿cómo se entrega al pecado? Así, cuando ve que Dios está airado con él, y los filisteos vienen contra él y consulta a Dios y no le responde más, y él está en una situación terrible, aún entonces, en el tiempo de estar debajo de ese juicio, va y consulta con la bruja de Endor, y cuando los arqueros le habían acertado en batalla y le había herido mortalmente, mientras está bajo este juicio, se echa sobre su propia espada y es culpable de suicidio. 1 Samuel 31:4. Tercero, aunque sintiera severo remordimiento de conciencia por sus pecados, aún así, eso no lo restringe, sino que todavía continúa en maldad. Leemos de que está a menudo bajo terrores y en angustia interna, que sin duda son en gran medida horrores de conciencia, y sin embargo, no se reforma y mejora nada, sino que continúa y empeora más y se entrega más y más a la maldad, y lo hace varias veces inmediatamente después de que haya tenido un ataque de horror. Así, cuando el espíritu malo del Señor lo atormenta, y David toca su arpa para aliviarlo, él una y otra vez le lanza una jabalina para matarlo. Y cuando estaba en semejante horror un poco antes de su muerte, no lo restringe de la maldad, sino que después, mientras estaba bajo ella, comete pecados brutos. Cuarto, él antes solía ser especialmente celoso contra particularmente consultar a una bruja. Él había mostrado mucho celo contra brujas, de manera que su nombre les era terrible a ellas. Pero sin embargo, ahora viene a una por ayuda en su apuro, como perro que vuelve a su vómito, y como una puerca lavada que se revuelca en el cieno. Aunque un rey se degrada y viene en un disfraz, y se vuelve en un suplicante a uno de estos tipos de personas.
Él comete este tipo de maldad también cuando está aprensivo de la muerte inminente, cuando alguien pensaría que las personas serían cuidadosas en evitar el pecado. Pero no hay como relatar esta manera extraña de actuar suya, sino solo que Dios lo había dejado. Quinto, él continúa en maldad de vez en cuando, después de enternecimientos y tristezas por su pecado, y resoluciones de enmienda, después que hubo desobedecido a Dios en el asunto de la destrucción de Amalec. Él parece lamentarse y se condena. 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero, sin embargo, después de eso es mucho más malvado que nunca. Y así, cuando Jonathan razona con Saúl sobre buscar la vida de David, parece escucharle y resuelve que no lo matará. Sí, su resolución era tan fuerte que jura que él no lo haría. Capítulo 19:6. Y así pareció haberse arrepentido y condenado a sí mismo por perseguir a David cuando razonó con él sobre eso. Y se nos dice que alzó su voz y lloró. Capítulo 24, verso 16. Y prácticamente justifica a David y se condena. Era mucho que un rey hiciera esto. Pero sin embargo, rápidamente va tras David de nuevo. Esto era porque Dios lo había dejado. Sexto, después de que Dios lo dejara, él parece haberse extrañamente infatuado y actuado en muchas cosas como un hombre desprovisto de razón. Al destruir a los sacerdotes y la ciudad de Nob, nadie habría cometido un crimen por lo que Ahimelech había hecho. Él testificó claramente de su inocencia, e hizo una súplica que ningún hombre que no estuviera arrebatado con furia o de otra manera embrutecido se habría satisfecho. Pero si alguien había de ser culpado, no parecería más que Ahimelech. Pero todos los sacerdotes en la ciudad han de morir por cuenta de eso. Sí, toda alma viviente, hombres y mujeres, niños y de pecho, sí, ejecuta su venganza sobre las criaturas brutas. Todos los animales de esa ciudad han de ser muertos por cuenta de eso. Otra cosa en la que actuó como una persona embrutecida fue en seguir buscando la vida de David cuando tuvo tantas demostraciones de que la providencia estaba luchando contra él. Su plan en eso era loco e irracional. Él buscaba matarlo para evitar que el reino se fuese de su familia, cuando sabía, o podía haber sabido, que el propósito y decreto de Dios estaba en su contra, en el asunto que Dios le había declarado a él por Samuel, que su reino no continuaría. Sin embargo, continúa a luchar para frustrar esta designación divina. Así, cuando buscaba destruir a David, esa providencia luchaba contra él en esa manera. Vio cómo de notable la providencia de vez en cuando derrotaba sus planes. Cuando le lanzaba su jabalina a él una y otra vez, él escapaba. Cuando buscó destruirlo a mano de los filisteos, requiriendo siempre pucios como precio por su hija, aquí fue decepcionado de nuevo. Cuando buscó inmolarlo en su propia casa, y pensó que estaba seguro de ello, ahí la providencia lo libró de nuevo. David estaba generalmente dentro de sus propios dominios, sin embargo no conseguía capturarlo. Se nos dice en el capítulo 23 del verso 14 que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y cuando David estaba en Keila, cerrado en una ciudad trancada, Saúl habló como si estuviera seguro de que Dios lo ha entregado en su mano. Capítulo 23, verso 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Pero aún aquí de nuevo,
la providencia lo libró, y de nuevo, y en otro momento en que Saúl estaba solo a la captura de su presa, y se nos dice que Saúl y sus hombres rodearon a David y a sus hombres para cogerlo, incluso en ese instante, Saúl se volvió a toda prisa con las noticias de que los filisteos habían invadido la tierra. 1 Samuel 23, 26 y 27. Y cuando persiguió a David de nuevo, la providencia entregó a Saúl a la mano de David, cuando le cortó la orilla del manto y tuvo la oportunidad de haberlo matado. Aunque tuviera tantas evidencias de que la providencia luchaba contra él, aún así, locamente continúa. Él no podía sino estar sensible de que la providencia estaba en su contra en ese asunto. Sí, es dicho expresamente que Saúl vio y sabía que el Señor estaba con David. Capítulo 18, verso 28. Sin embargo, no perdió la esperanza de salir conquistando en su lucha contra Dios. No después que tuviera tantos momentos. Otra instancia en la que la extraña infatuación de Saúl aparece era que cuando estaba bajo juicios por pecados pasados, él buscó un remedio provocando a Dios más por otros pecados. Así, cuando Dios le hubo declarado que perdería el reino por no destruir completamente a Amalek, y tuvo miedo de eso, busca evitarlo al cometer más maldad. Busca evitar ese juicio que Dios había amenazado por el asesinato de David y los sacerdotes. Así, cuando los filisteos vinieron contra él, y él consultó a Dios, y Dios no le respondió, y percibió que Dios estaba airado con él, y él estuvo en terrible horror en un sentido de la ira de Dios. Él busca un remedio, añadiendo otro pecado mayor, de consultar a una bruja, por lo cual provocó a Dios más contra él. De nuevo, él actúa como un hombre loco en esto, que cuando ve que Dios se había apartado de él y no le respondería, entonces haría que una bruja llamara a Samuel para que pudiese consultarle a él, esperando tener alivio de Samuel, porque era el profeta de Dios, cuando ve que no podría tener ninguno de Dios mismo. Como Samuel le dijo, capítulo 28, verso 16, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? No hay cómo explicar que Saúl actuara de esta manera, más que solo Dios lo había dejado. Cuarto, las terribles circunstancias vinieron acompañadas de señales muy terribles de la ira de Dios. Él consultaba a Dios, y Dios no le respondía, ni tampoco por sueños ni por Urim, ni por profetas. Y entonces cuando hubo llamado a Samuel, él testificó de la ira de Dios hacia él. Le dijo que Dios se volvió en su enemigo, y estaba a punto de hacerle como le había dicho por él, y eso por sus pecados, y que Dios estaba ahora a punto de entregarlo a él y a Israel en juicio a la mano de los filisteos, y a entregarlo a él y a sus hijos a la muerte. Y todo esto haría Dios como enemigo de Saúl y en ira contra él. Qué terrible era tal revelación inmediata de la ira de Dios en la muerte que se avecinaba. Y la muerte de Saúl fue muy terrible por motivo de ese horror mental que la acompañaba. Se encontraba en horror terrible antes que llamara a Samuel, pero aumentó en gran manera cuando oyó el mensaje de Samuel. Se nos dice en el verso 20 que cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Hubo mucho dolor e ira en el acercamiento de su muerte. Así fue cumplido Eclesiastés 5:17. Su muerte fue más terrible por ser una muerte violenta, y fue en unas circunstancias terribles, que 3 de sus hijos fueran inmolados con él al mismo tiempo. Su muerte fue muy terrible por motivo del pecado que la acompañaba.
como el de consultar a la bruja de Endor, y al final culpable de suicidio. Fue cómplice de su propia muerte. Tomó una espada y se echó sobre ella. Capítulo 31, verso 4. Así, hemos mostrado como propusimos algunas circunstancias en las que se encuentra un hombre cuando es dejado por Dios. Aplicación. Primer uso. Es uso de instrucción en varias inferencias. Primero, de ahí cuán dependientes somos de Dios para nuestro bienestar. Si el que Dios se aparte de un hombre o lo deja tan miserable, esto muestra claramente que nuestro bienestar depende del poder y favor y bendición de Dios. Nos muestra que no podemos prescindir de Dios. El bienestar del hombre es doble. Está su bienestar moral y su bienestar natural. Lo que hemos oído de Saúl muestra cuánto dependemos de Dios para ambos. Esta instancia muestra lo lejos que el hombre está del bienestar moral cuando Dios se aparta de él. Cómo, si Dios deja a los hombres, son entregados a la maldad. Y también muestra lo dependiente que el hombre está de la presencia e influencia de Dios para su bienestar natural. Él depende de él para su confort como para su virtud, para la felicidad como para la santidad. Qué criatura miserable y triste es el hombre sin Dios. Qué pobre gusano cuando Dios lo deja. Qué cosa más terrible puede acontecerle a un hombre que el que Dios lo abandone. ¿Qué cosa más terrible puede acontecerle a un hombre que el que Dios lo abandone? Aparece por la instancia de Saúl. Segundo, de ahí podemos aprender qué grande es la bendición que una persona tenga la presencia de Dios con él. Si deja el caso de un hombre tan terrible y triste por Dios apartarse de él, bien podemos sostener que dejará su condición tan feliz tener a Dios con él. Y cuán digno es que seriamente oremos y busquemos esta bendición, y qué motivo tenemos de agradecer de que la tienen. Es una gran bendición que un hombre tenga a Dios con él. Como un hombre natural puede tenerla como Saúl la tuvo antes que fuera dejado. Pero especialmente es una gran bendición tener la presencia de gracia de Dios como los buenos hombres tienen. Tener a Dios con nosotros como Padre y Salvador. Tener a Dios habitando en nuestro corazón. Tener al Padre y al Hijo viniendo a nosotros y hacer su morada con nosotros. Es prometido a quienes guardan sus palabras. Juan 14:23. Tener las influencias de gracia del Espíritu de Dios manifestando a Dios a nosotros y conformándonos a Dios y haciéndonos partícipes de la naturaleza divina. Qué feliz debe hacer a una persona tener así a Dios con él. Cuando Dios abandonó a Saúl, él se abandonó más horriblemente a la maldad. Pero si entonces tenemos su presencia, eso nos hará verdadera y sinceramente participantes de la santidad de Dios. Cuando Saúl fue dejado por Dios, él demostró una disposición de lo más abominable y monstruosa. Pero si tenemos la presencia de Dios, así con nosotros, nos hará de una disposición excelente y de una conversación amable. Cuando Saúl fue dejado, le seguían maldición y vejación, tinieblas y horror mental. Pero si tenemos la presencia de Dios así con nosotros, tenderá a la luz, resplandor y confort y paz, que sobrepasa todo entendimiento, gozo inefable y glorioso. Filipenses 4:7, 1 de Pedro 1:8. Saúl, cuando fue dejado, no tenía el confort de sus gozos externos, pero si tenemos la presencia de Dios, esto tenderá a que tengamos un verdadero gusto por todos nuestros gozos. Tendremos el favor y bendición de Dios con lo que tenemos, y para gozarlo con paz y tranquilidad, que un puñado nos hace mejor a nosotros que el reino de Saúl, y toda su riqueza y honores lo eran para él. Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso
que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Tercero, de ahí bien podemos concluir que la verdadera felicidad del hombre está en Dios. Si un hombre es tan verdadera y sobremanera miserable por Dios haberlo abandonado, bien podemos sostener que es esto en donde la felicidad del hombre está, pues no cabe la duda que un hombre será lo más miserable en la ausencia o privación de aquello en donde consiste su verdadera felicidad. Cuarto, ¿qué motivo tenemos para regocijarnos y bendecir a Dios? Que tenemos la promesa fiel de Dios, de que nunca los abandonará. Esta promesa la tienen todos los piadosos. Dios se ha comprometido a que nunca les sobrevenga esa calamidad que Saúl tuvo. No solo tienen la presencia de Dios con ellos por el presente, sino que Dios ha dado su absoluta promesa que no puede fallar. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Primera de Samuel 12:22. Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Isaías 41:10. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué materia de consuelo bien pueden estas promesas ser para los piadosos? ¿Y qué motivo tienen los tales de magnificar el nombre de Dios, que los ha distinguido así a ellos de muchos otros que no solo no tienen promesa de que Dios nunca los abandonará, sino quienes Dios ha realmente abandonado? Quinto, aquí podemos observar las instrucciones y utilidad de la historia de las Sagradas Escrituras. Lo que se nos dice en la historia de la Biblia no son historias para entretener nuestra imaginación, sino que son para instruir nuestras mentes en cosas de la mayor importancia, para formar nuestros corazones a la santidad y hacernos sabios para la salvación. Todas las escrituras sagradas, tanto las partes históricas como el resto, es dado por inspiración del Espíritu Santo, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esas cosas que hallamos en su historia son escritas para nuestra instrucción y advertencia. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchas cosas en las Escrituras sagradas que por una lectura superficial parecerán muy vacías y sin sustancia, y sin contener más que en cualquier historia común, y no más dignas insertadas en la Biblia que cientos de otras historias en la historia profana. Sin embargo, en una lectura y consideración de cerca y atenta, se hallará que está llena de instrucción espiritual y saludable. Se hallará que hay más que aprender en ella que de lo que estábamos conscientes o podíamos imaginar. No hay pasaje en las Escrituras sobre historia que no esté lleno de instrucción. Pero a fin de tener su beneficio, es necesario que la leamos con atención y diligencia, como Cristo lo expresa, examinar las Escrituras. El tesoro que ellas contienen no está en la superficie, sino que debemos cavar por él. Segundo, uso de advertencia para advertir a las personas a tener cuidado de no provocar a Dios, a que las deje totalmente como hizo con Saúl. Y aquí permite que sea considerado, primero,
que Saúl estaba lejos de ser el único ejemplo de un hombre que es dejado totalmente por Dios. Este ejemplo de Saúl está grabado en las Escrituras como un ejemplo singular, pero como un ejemplo de lo que a menudo sucede en el mundo. Está escrito para advertirnos de una calamidad de la que los hombres a menudo son objeto, y todos los hombres malos están en peligro de que Dios los deje a sí mismos. El dejarlos solos, abandonarlos a sus propios corazones y permitir que anden en sus propios consejos, el seguirlos con su maldición, son juicios que con frecuencia son referidos en las Escrituras sagradas. Tampoco era un juicio confinado al tiempo de las Escrituras, sino que sin duda a menudo se cumple sobre los hombres ahora en estos días. Aunque no sepamos quiénes son las personas, eso no es para que nosotros juzguemos o determinemos. Sin embargo, no tenemos motivo para dudar, sino que hay muchos ahora que son objeto del mismo juicio. No es una cosa rara que las personas estén en general como Saúl estuvo, aunque pueda que no sean todas las circunstancias particulares. No es extraño que las personas sean abandonadas a la maldad contra todas las obligaciones y restricciones, y continúen en ella, y se dediquen a eso contra todas las advertencias. Todas las reprobaciones de la palabra y reprensiones de la providencia son en vano. No serán recuperados, no mejoran sino que empeoran más y más, y todavía continúan, aunque a veces estén llenos de terrores de conciencia y temores terribles de la ira de Dios. No es extraño que las personas todavía continúen en maldad conocida, aunque de vez en cuando parezcan tener grandes aplacamientos sobre eso, y tomen resoluciones como Saúl. No es extraño que las personas continúen en pecado de la violación a sus promesas y compromisos solemnes. No es extraño que los hombres en un camino de maldad parezcan extrañamente infatuarse, a ir tras sus maldades, no sólo para la ruina de sus almas, sino contrarios a sus propios intereses temporales, a la ruina de sus reputaciones, a la ruina de sus confortes y tranquilidades en este mundo, y a la ruina de sus familias. Ellos aparecen extrañamente apresurados por sus pasiones y la maldad de sus corazones, a cometer maldad contra todas las restricciones. ¿Quién de estos son finalmente dejados por Dios? Solo Dios lo sabe, pero sin duda hay muchos de ellos que, como de hecho es demostrado, muchos de ellos nunca se reforman, sino que siguen en los mismos caminos malvados hasta el día de sus muertes. No se sostiene que no hay muchos que son dejados por Dios, porque no hay muchos como Saúl era, pues las personas pueden ser abandonadas por Dios y no estar en todas las circunstancias que él estuvo. Segunda consideración: todos los que son dejados por Dios están en un estado miserable similar al de Saúl. Hemos oído qué terribles eran las circunstancias en las que él se encontraba. Todos los que son dejados y abandonados por Dios están en un estado miserable similar, aunque difieran en algunas circunstancias. Sin embargo, en general, sus estados es el mismo. Son entregados al pecado y maldad como él lo fue. Reprobaciones de palabra y providencia y todos los medios son en vano en ellos como lo fueron en él. El remordimiento y terrores de conciencia no le hacen bien, y sólo los atormentan y son los anticipos de terrores eternos. Son embrutecidos y abandonados a un espíritu de infatuación como Saúl. Son dejados a seguir en maldad hasta que mueran. Y si no tienen los horrores semejantes a los de Saúl en sus tiempos de vida, aún así hay un fundamento puesto para horrores eternos. Todos sus gozos externos son acompañados con la maldición de Dios.
como con Saúl. Y si no tienen la vejación temporal similar con ellos, si por el momento ellos prueban una dulzura en ellos, aún así, esa dulzura no es sino como la dulzura de veneno que poco a poco se convertirá en las intolerables amargas agonías y tormentos. Si tienen placer en sus cosas buenas mundanas, no es sino el placer de un hombre loco que no hace sino poner un fundamento para la vejación eterna. Y por mucho que tales hombres puedan parecer alegres y animados a los demás, aún así son más miserables de lo que el mundo está consciente. Ellos tienen muy poco confort o tranquilidad, tienen más tormento interno que lo que los demás saben. Sus corazones conocen su propia amargura, y frecuentemente es cumplido en ellos eso en Eclesiastés 5:17. Todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. La muerte de tales personas es siempre muy terrible. Si no tienen los horrores y muestras de ira precedentes a sus muertes, como Saúl tuvo, aún así, sus muertes es una entrada a un estado no menos terrible de asombro y horrores eternos, y en los cuales siempre verán y sentirán las muestras más terribles de la ira. Por tanto, que todos los hombres impíos tengan cuidado de que ellos no acarreen sobre sí tal juicio terrible, del cual están en gran peligro, y se han cumplido en muchos, y están en un estado triste similar al de Saúl. Y si no quieres exponerte a ello, sé aconsejado, primero, a evitar cuidadosamente tales pecados como los que Saúl cometió, por los que provocó a Dios a apartarse de él. Particularmente evita pecar contra los mandamientos conocidos de Dios. Fue por esto que Saúl, espacio en blanco. Y especialmente sé sobremanera cuidadoso de que no sigas y a menudo repitas tales pecados. Considera que Saúl trajo, espacio en blanco, por 1 o 2 pecados deliberados, y por no destruir totalmente a Amalec, cuando Dios lo había mandado a hacer eso. Esto es a menudo mencionado como la causa que procuró toda su calamidad, y Samuel menciona esto como la causa, el día antes de la muerte de Saúl, cuando estaba muy turbado. Primera de Samuel 28, 17 y 18. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Él había pecado contra un mandamiento conocido antes, al ofrecer sacrificio, por lo cual fue amenazado. Pero fue especialmente por no destruir totalmente a Amalec que Dios lo dejó. Si Saúl trajo sobre sí tal juicio terrible por 1 o 2 transgresiones de un mandamiento conocido, cuán sumamente se exponen quienes siguen repitiendo pecados conocidos año tras año, en los que constantemente viven y se permiten. Ten cuidado de hacer así, si no quieres estar en el caso de Saúl. Segundo, si el Espíritu de Dios está contendiendo contigo, mira que el Espíritu de Dios no se vaya, no sea que sea la retirada final, y así seas como Saúl. Si tienes las luchas y convicciones del Espíritu de Dios, tienes, en un sentido, a Dios contigo, como Saúl antes que fuera dejado. Él tenía las influencias comunes del Espíritu de Dios, como hemos mostrado, pero cuando quitó su espíritu de Saúl, las circunstancias miserables de Saúl, de las que hemos estado hablando, empezaron. Si ahora tienes las luchas del Espíritu de Dios, y así tienes a Dios aún contigo, aprecia tu ventaja en eso, y ten cuidado
de que el Espíritu de Dios no se aparte de ti. Aprecia sus mociones e influencias. No resistas al Espíritu Santo. Ten cuidado de ceder a un espíritu perezoso, ni escuches las tentaciones, y así apagues el espíritu, lo expulses de ti. Si haces eso, no sabes pero que el Espíritu de Dios te dejará totalmente, y entonces estarás en la condición de Saúl. Es muy peligroso. Para aquellos que tienen las luchas e influencias, apagar y perder sus mociones.